Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la cuarta semana del módulo 2. Perdón que modere un poco el volumen de mi voz, lo menciono desde el inicio, pero estoy un poco enferma de la garganta, con tanto cambio de clima ya pasó a afectarme la garganta, pero bueno, se los menciono desde el inicio, ¿vale? Por si escuchan que es un poquito más baja, es porque me cuesta un poquito, ¿vale? Pero les menciono. El módulo en el que nos encontramos actualmente es el módulo 2, que tiene por nombre de la información al conocimiento. Y recuerden que el grupo actual en este momento y hasta el miércoles de la siguiente semana, que será 11 de marzo, será el M2C1G83-057, ¿vale? Entonces, mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo. Esta semana número 4 inició desde el pasado 2 de marzo, es decir, el día lunes, hoy ya es 6 y el domingo va a ser el 8 de marzo, ¿vale? Así que ese día se concluye como tal esta semana, que es la semana de integración de saberes, para que ustedes también puedan organizar sus tiempos para poder enviar sus actividades antes de que se vaya a cerrar la semana. Ahora vamos hacia lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo consta de una bienvenida, un propósito y la revisión de contenidos, en esta ocasión de la unidad 2 y unidad 3, ya que en estos temas se basa las participaciones dentro del foro de integración. Ya que, como recordarán, para esta semana no solamente tenemos el foro aprendiendo, sino también el foro de integración de saberes, así que son dos. Y es importante que se retomen los temas que hemos visto a lo largo de las semanas para poder llevar a cabo nuestras participaciones en el mismo. Ahora, también se resolverán las dudas y los comentarios en caso de que haya ingreso de manera síncrona, porque por el momento no hay, así que vamos a avanzar a lo que es el propósito.
Bien, el propósito del espacio es que se puedan intercambiar puntos de vista para construir el conocimiento a través de la expresión de comentarios y resolución de dudas que hayan surgido desde la revisión de contenidos, también de las actividades del módulo y las videosesiones del mismo. Ahora vamos a revisar lo que son las reglas de comunicación virtual. Estas mismas reglas son las que aplicamos para cada espacio, ya que permiten como tal que todos y todas las que participen, todas las personas, puedan llevar a cabo sus participaciones sin ningún problema, sin ningún contratiempo, que puedan tener un tiempo para poder expresar sus dudas y recuerden que las hemos mencionado a través de cada espacio, que es importante que se puedan aplicar en cada uno de ellos, ¿vale? Así que voy a avanzar hacia los contenidos. Al llegar a esta cuarta semana como tal, recuerden que no hay una nueva unidad, sino que tenemos que retomar todas las unidades anteriores, unidad uno, 2 y 3. En el espacio anterior, que fue el día miércoles, revisamos todos los temas de la unidad número uno, ya que en ellos se basa el proyecto integrador de esta semana. Y el día de hoy revisaremos nuevamente lo que es la unidad 2 y la unidad número 3, porque en estas unidades se basan como tal las participaciones que se llevan a cabo dentro de lo que es el foro de integración. Ahora voy a avanzar.
Como primera parte de la revisión de los temas vistos durante las semanas anteriores, tenemos el propósito de la unidad número 2, que fue la unidad leer y escribir para comprender. Como tal, dentro de esa semana revisamos la información para que cada uno y una de ustedes pudiera llevar a cabo la lectura de diversos tipos de texto, saber cuáles eran sus características, poder identificarlos, diferenciarlos entre sí y también tener una idea más amplia acerca de qué es lo que le llama la atención acerca de cierto tipo de texto y también saber cuáles son las lecturas que hace por gusto y no por obligación. Y como recordarán, ese es uno de los recursos que tuvimos a lo largo de esa semana. Uno de los primeros temas como tal fue el de la lectura. Este tema permitió que ustedes pudieran identificar y reconocer también la importancia de la lectura, saber que para quienes lo tienen como un hábito, reconocer cuáles son los beneficios que les brinda la lectura. Y si no se tiene como un hábito, que siempre con distintas técnicas se puede como tal llegar a tener como un hábito, aplicarlo como un hábito, tenerlo en la vida cotidiana. Y por supuesto que también tenemos las estrategias para la lectura que van a permitir que se pueda comprender mejor, porque si bien es cierto que dependiendo también de la lectura se le puede prestar mayor o menor atención a lo que estamos leyendo, estas técnicas también permiten que si es una lectura que quizá no llama la atención, a lo mejor no es tanto del agrado de alguien, no significa que no se va a comprender, sino más bien que aplicando estas técnicas pueda comprenderlo de tal manera que les funcione para, por ejemplo, realizar una investigación, también realizar sus actividades en caso de que sean lecturas que quizá no llamen tanto su atención y que todo esto permita que se siga mejorando como tal el hábito o que se vaya creando como un hábito y que se obtengan los beneficios de la lectura. Recuerden que entre ellos está que una persona pueda ser más creativa, que tenga una mayor imaginación, que pueda aprender más palabras, que tenga mayor capacidad para poder expresarse de manera escrita y también de manera oral, trabajar con las características de estas dos formas de comunicación, las cuales son las más cotidianas que tenemos y que todo ello, repita, sean los beneficios que pueda aportar la lectura. Ahora voy a avanzar.
Perdón, se fue la luz en donde vivo. Afortunadamente no se cerró la sesión. El problema es que ahora va a quedar un tiempo en donde no se está hablando. Y bueno, voy a avanzar ahora hacia lo que es la siguiente parte de lo que fue la unidad número 1, pero con el siguiente tema que es el texto. Hay que recordar que el texto tiene una estructura. Vamos a tener una palabra, después vamos a tener un conjunto de palabras para hacer un enunciado y un conjunto de enunciados para hacer lo que es un párrafo. Y estos párrafos a su vez van a componer el texto. Recuerden que tenemos una introducción, también conocida como inicio, tenemos un desarrollo, también conocido como cuerpo, y finalmente tenemos justamente este final, también conocida como cierre. Ahora, dentro del texto también hay que recordar que tenemos distintos tipos, entre ellos informativos, de divulgación científica, periodísticos, literarios, publicitarios, virtuales, entre otros. Y que esto permite que como tal podamos distinguirlos y llevar a cabo su lectura, saber también cuáles son sus características y también identificar cuál es el tipo de texto que nos llama más la atención para justamente saber cuáles son nuestros intereses hacia determinados tipos de libros, porque también es normal que a algunos a lo mejor no les llame la atención cierto tipo de libro y que tengan interés hacia, no sé, por ejemplo, que los informativos no les llamen la atención, pero sí los de divulgación científica. Pero dentro de los de divulgación científica puede haber ciertos temas que les llamen más la atención que otros. Y eso es completamente válido porque finalmente cada quien puede tener intereses diferentes y de esta manera es que la persona puede saber lo que quiere leer para justamente aplicar lo que mencionaba uno de esos recursos dentro de la unidad número 2, que es la lectura que alguien decide hacer y que no sea obligada, sino más bien que un día diga, bueno, mañana quiero leer o quiero comprar esto para poder leerlo y que justamente sea de su interés. Ahora, también hay que recordar que cada tipo de texto tiene sus características, no solamente para poder identificarlos, sino también para distinguirlos entre sí. Y que en el caso de que podamos llevar a cabo uno, también sepamos cuáles son sus características y las podamos aplicar a la hora de su elaboración. Ahora voy a avanzar.
Dentro del resumen tenemos los pasos para poder elaborarlo, para poder llevarlo a cabo y que finalmente al momento en el que se concrete podamos tener esta herramienta que nos sea útil, no solamente para la realización de nuestras actividades en el ámbito académico, por ejemplo, sino también en otros ámbitos como lo puede ser en el laboral, en el personal incluso y otros más. Pero bueno, como recordarán, tenemos estos pasos para llevarlo a cabo que incluyen desde una lectura de comprensión, también poder identificar las ideas básicas y que con esto se pueda describir el tema o la naturaleza de nuestra lectura, pero que inicialmente lo que le comienza a dar la estructura a nuestro resumen justamente sea la lectura de comprensión. Recuerden que al momento en el que estamos llevando la lectura, es importante que sepamos y podamos identificar que la lectura de comprensión nos permita saber justamente la base de lo que estamos leyendo, darnos una idea de qué es lo que incluye nuestro texto, pero también que nos permita como tal poder identificar si hay algo que no comprendemos, llevar a cabo una investigación previa para saber de qué trata o qué es lo que nos quiere decir con a lo mejor que puede ser con una palabra, con alguna parte de la investigación y que esto permita que al tener un panorama más amplio de lo que estamos leyendo, entonces se pueda llevar a cabo el resumen sin ningún contratiempo. Ahora, hay que identificar también que dentro de la identificación de lo que estamos leyendo, también pueda, permítanme tantito. Ahora sí avanzo. Les mencionaba que poder identificar todas estas partes dentro de nuestra lectura nos permite llevar a cabo el resumen sin mayores contratiempos porque justamente vamos entendiendo las lecturas que tenemos. Y también hay que recordar que dentro de un resumen se tiene que redactar párrafos con frases completas, ya que la información que estemos presentando también tiene que ser más corta. Es decir, si nuestra lectura es de 5 páginas, no significa que nuestro resumen también va a ser de 5 páginas, sino que tiene que ser más breve, pero debe contener la información principal redactada con nuestras palabras, es decir, de la manera en la que la comprendimos, va a ir redactada dentro de nuestro resumen. Dentro de esto también hay que recordar que esta redacción, además de ser con frases completas, también tiene que ser clara, breve y precisa. Y ahora avanzamos hacia lo que es la unidad número 3, que fue la última que tuvimos dentro de este módulo número 2, ya que como recordarán fueron únicamente 3 unidades. Ahora sí, dentro de lo que es la unidad número 3, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos, tenemos que producir reseñas y relatos coherentes, así como cohesionados a partir de la lectura analítica y crítica de texto. Todo esto a través del uso de STIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y también a través de diferentes ámbitos de la vida.
Recuerden que tenemos la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, y unidad número 3 de la mano, porque justamente la unidad número 3 se basa principalmente en la unidad número 2. Ahora vamos a avanzar. El relato fue otro de los temas que tuvimos dentro de esta unidad número 3, o mejor dicho, uno de los principales, porque fueron dos principales. Uno fue el relato y el otro fue el de la reseña. Como tal, el relato es justamente como se tituló una de las actividades que tuvimos durante esa tercera semana, que fue la semana pasada. Recuerden que tuvimos pasos para su elaboración, teniendo en cuenta que debe ser un escrito bastante llamativo, que debe de mantener la atención de quien lo está escuchando o leyendo. Y también saber que dentro de esto debemos elegir un tema. En nuestra vida cotidiana puede ser algo que nos ocurrió, algo que nos contaron. Y con base a esto también establecer un narrador, primera, segunda o tercera persona, delimitar a los personajes también, es decir, desde cómo actúan, cómo se ven, para que la persona que esté escuchando o leyendo el relato se dé una idea de cómo son los personajes. También dentro de lo que es la introducción, el desarrollo y el final, entre lo que es el desarrollo y el final se da un cambio. Este cambio permite que se atrape al lector o a la lectora o a quien esté escuchando como tal el relato y que preste toda la atención si es que ya se está desviando su atención a otro lado, que vuelva para que justamente dentro de esto entonces se pueda concluir el relato y que la persona también vaya creándose teorías de qué es lo que está pasando dentro de este relato y quedarse hasta el final. De igual manera vamos a tener que hay indicios que son las llamadas pistas, es decir, que dentro del relato se van dejando pistas que permitan que la persona que esté escuchando o leyendo el relato se haga una idea de cómo va a concluir. Y entonces se mantenga hasta el final para que sepa si es que se concluyó de la manera en que pensó que iba a concluir o a lo mejor, si no ocurre, que también sepa qué fue lo que ocurrió al final. De igual manera se va a revisar lo que es la ortografía y esta ortografía se basa en que recuerden que esté bien escrito, que tenga los signos de puntuación, la parte de la gramática, la acentuación, porque si es justamente el relato escrito, entonces la persona se va a basar en lo que puede leer para comprender mejor lo que está leyendo. Ahora voy hacia lo siguiente que es la parte de la reseña.
Al llegar a la parte de la reseña, también recordemos que tuvimos una actividad integradora titulada así, que fue la reseña. La reseña se trabajó a partir de dos artículos en los cuales se tenía que tener como tal las ideas principales, saber también la parte del lenguaje, que se estuviera trabajando desde lo que era la temática principal, poder identificar también si el título era adecuado para lo que se mencionaba a través del artículo y que cada una y uno de ustedes como tal pudiera, pudiera saber justamente esto que se estaba trabajando con el tema principal. Y también identificar de qué manera se estaban incluyendo, podían ser, por ejemplo, algún tipo de estadísticas, si había gráficas, si no las había, si es que estaban hablando del mismo tema, que como recordarán, a través de su reseña comparativa pudieron justamente hacer eso, comparar ambos artículos desde todo lo que proporcionaban de información a través de los mismos. Ahora voy a avanzar hacia lo que sigue, que es presentar lo que es el foro de integración y lo que se tiene que aportar en el mismo. Y aquí tenemos la plataforma en donde nos indica cuándo inició la semana 4 y cuándo va a finalizar, que recuerden que es el próximo 8 de marzo, que es el día domingo. Tenemos aquí la guía, se sugiere que la revisen porque les brinda material y también sugerencias de cómo llevar a cabo sus actividades de una manera no solamente más organizada, sino también que les sugiere los recursos específicos para cada actividad. Recuerden que aquí están los recursos, está el foro aprendiendo, tenemos las actividades en donde está el proyecto integrador que revisamos el día miércoles y ahora el foro de integración. Ok, aquí está. Foro de integración. Tipos de texto, estrategias de aprendizaje. A lo largo de estas semanas abordaste contenido para desarrollar habilidades de comprensión lectora y de producción oral. Todo esto para poder utilizar las herramientas para su formación académica. Ahora, el propósito del espacio es que reflexionen acerca de las estrategias de aprendizaje, las características, las similitudes y diferencias del relato, el resumen y la reseña. Todo esto a través de la revisión de las actividades que realizaron y del repaso de sus aprendizajes con la finalidad de identificar su uso efectivo para comunicarse de manera oral.
además de la parte escrita. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a retomar estas dos preguntas detonadoras. La primera es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda es, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Es decir, ¿cómo puedo aplicar estas diferencias en mi contexto de vida? En la primera aportación van a colocar la respuesta de ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y en la segunda participación van a dar la respuesta de cómo puedo aplicar estas diferencias en mi contexto de vida. Una vez que tengan esas dos participaciones, van hacia la siguiente, que dice que van a leer las aportaciones de sus compañeros, sus compañeras, y van a redactar una opinión sobre las respuestas de al menos de dos de ellas. Recuerden fundamentar sus opiniones, es decir, van a explicar por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo y van a procurar que éstas aporten algo a sus compañeros. En la quinta participación van a redactar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente y de qué forma las diferentes estrategias les pueden ayudar para hacerlo mejor. Van a tomar en cuenta las aportaciones de sus compañeros al redactar su conclusión. Recuerden fundamentar también las respuestas, ¿vale? Y también todo esto con fuentes confiables, por supuesto. Listo, esas son las 5 participaciones. Como tal, para evaluar esta parte del foro, recuerden que va a ser a partir de que se cierre, es decir, desde el día lunes, que recuerden que el domingo a las 11:59 de la noche se cierra. Entonces, el lunes al primer minuto podría empezar a calificarlo, pero bueno, para el momento en el que se cierre no voy a poder hacerlo debido a mis horarios de sueño, pero en cuanto sea de mañana, de lunes, se comienza a llevar a cabo la calificación de cada una de sus participaciones. ¿Por qué? Porque ya únicamente entre lunes, martes y miércoles se cierra como tal el módulo número 2, así que se cuenta con ese breve lapso para poder eh, no solamente evaluar, sino que ustedes puedan descargar su portafolio de evidencias y que en caso de que exista alguna duda se pueda aclarar. En caso de que, repito, sea alguna duda con respecto a su portafolio o alguna calificación o alguna parte que a ustedes les cause alguna inquietud. Y listo. Recuerden también consultar la rúbrica. Esta rúbrica es acerca de qué se va a evaluar. Y ojito también, recuerden que en cada una de estas participaciones no se tienen que subir ni documentos ni imágenes. Se pueden subir enlaces, sí, pero documentos e imágenes no. También recuerden aplicar las reglas de comunicación, las normas de comunicación, que son las de la etiqueta. Enfocarse también en lo que van a aportar, es decir, entre 1 y 3 párrafos, procurar que no sea más, pero tampoco que sean 2 líneas nada más, sino que sea como tal la información en una respuesta. Y se sugiere también que las participaciones que van a agregar las escriban desde antes en un documento de texto para que después las puedan copiar y pegar en el foro. Todo esto para que la plataforma no se les vaya a cerrar y no se vaya a perder la información, porque recuerden que si, por ejemplo, están escribiendo una participación y no sé, se les olvida que estaban haciendo otra cosa en sus hogares y ya después regresan y puede que se haya cerrado, entonces así no vayan a tener esa situación. Y listo, eso sería todo con respecto a las participaciones. Recuerden que también tienen una autoevaluación, 2 actividades formativas también. Vamos a ver la autoevaluación para que no se les vaya a pasar e incluirla también entre las actividades que se tienen que entregar. Les voy a leer lo que dice. Felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y qué tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato. A continuación, se te presenta una serie de afirmaciones que orientarán tu autoevaluación. Selecciona la opción que consideres más apegada a tu realidad o redacta lo que se solicita en las preguntas abiertas. Te sugerimos que antes de comenzar a responder, redactes tus respuestas en un procesador de texto y una vez que hayas terminado, las copies y pegues en el espacio correspondiente. Perdón. Esto te permitirá concluir antes de que expire tu sesión en la plataforma. Tienen hasta 3 intentos permitidos y en caso de que solo quieran realizar uno también está bien, pero tienen máximo 3 intentos, ¿vale?
Y listo, eso sería todo con lo que corresponde a la autoevaluación en sus dos actividades formativas. También recuerden que como tal tienen 3 intentos para llevar a cabo lo que es sus participaciones. Dentro de estos, recuerden guardar y enviar, ¿vale? Guardar y enviar todo para que no vaya a suceder que no se envíe de la manera correcta, porque, repito, ya estamos a escasos días de finalizar la semana. Entonces voy a volver a presentar para que vayamos cerrando el espacio. Debido a que no hubo participación de manera síncrona, no tenemos como dudas generales dentro del espacio ahorita mismo, pero si ustedes tienen dudas, recuerden enviarlas a través de lo que es la plataforma o a través del correo, porque ya estamos a 3 días, bueno, no, 2 días y unas horas del día de hoy, de que es viernes, para que se cierre el módulo, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, envíenla a través del correo electrónico institucional o a través de la plataforma para que se les pueda brindar la información de la manera más pronta posible y ustedes entonces puedan concluir. Y listo, ¿vale? Sería todo. Muchas gracias por cada una de sus revisiones de lo que fueron estos espacios y también por llevar a cabo cada una de sus actividades. Enhorabuena, ya estamos a unos días de concluir este módulo número 2. Les deseo mucho éxito en cada uno de los ámbitos de su vida y por favor recuerden también que conforme vayan ustedes cerrando y ya únicamente se queden al pendiente de la descarga de su portafolio, ¿vale? Y que de igual manera, si queda alguna duda, también por favor envíenla. Soy muy puntual en eso para que no vaya a suceder que se tiene alguna duda y que se vayan a quedar con la pregunta. No, ¿vale? Si la tienen, pregunten. Y listo, eso sería todo. Ahora sí, cuídense mucho, mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos, como les mencionaba, y quedo al pendiente. Hasta luego.